No he estado activo en mi canal durante muchos días porque he estado increíblemente perturbado. He sentido estas cosas en mi casa desde la infancia, pero estos últimos 2 meses han sido diferentes, han sido difíciles. Literalmente he visto sombras moviéndose por los pasillos. Logré grabar parte de lo que ha estado sucediendo, y estoy adjuntando esos clips aquí. Este video fue tomado hace 2 días, cuando me desperté por la mañana y fui a la cocina a preparar el desayuno. Noté que los armarios de la cocina estaban completamente abiertos, aunque siempre los mantengo cerrados con llave. Tomé mi teléfono móvil y comencé a grabar, y fue entonces cuando sentí la presencia de alguien caminando afuera. Aunque estoy solo en la casa y no hay ningún otro ser humano aquí, ¿Quién? ¿Quién es tu fruta? pregunté, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Estaba aterrorizado y me quedé en silencio después de cerrar la puerta de la cocina. De repente, un cuchillo fue lanzado con gran fuerza, directo hacia mi cabeza. Por suerte, no me alcanzó. Estaba temblando de miedo y comencé a recitar palabras sagradas. Todo quedó en silencio, y finalmente salí afuera. El lunes por la noche a las 8 de la tarde, mientras estaba trabajando en mi portátil, sentí como si alguien me estuviera observando, aunque estaba solo en mi habitación. De repente, escuché sonidos que parecían de niños jugando fuera de mi casa. Esto era extraño porque mi casa está ubicada lejos de la ciudad, en un lugar donde no hay nadie en kilómetros, solo árboles desolados y bosques. No tuve el valor de salir a comprobarlo, así que continué trabajando en mi portátil. De repente, algo en mi habitación cayó al suelo con un fuerte golpe. Golpeó el suelo con tanta fuerza que parecía como si alguien lo hubiera lanzado intencionalmente. Me quedé paralizado de miedo. Chicos, estoy muy preocupada. Esto que les cuento pasó apenas ayer. Están ocurriendo muchas actividades paranormales en mi casa. Seguiré compartiendo todo con ustedes por aquí, grabando lo que suceda. Quédense conmigo. He pasado mucho tiempo intentando convencerme de que el silencio es solo silencio. Desde que tengo memoria, volviendo a las primeras habitaciones que habité de niño, siempre hubo un zumbido de fondo en mi vida. La mayoría de la gente describe un hogar como un santuario, pero para mí, siempre fue un espacio compartido. Crecí con puntos de frío en pleno julio, crecí con el crujir de las tablas del suelo bajo el peso de algo que no tenía pies. Aprendes a vivir con ello. Normalizas la sensación de tener ojos fijos en tu nuca mientras te cepillas los dientes. Se convierte en un rasgo de tu personalidad, eres la persona que vive en la casa pesada. Pero los últimos 2 meses han roto ese ciclo. Algo ha cambiado, y no uso esa palabra a la ligera. La atmósfera en esta casa no solo se ha vuelto aterradora, se ha vuelto difícil. Es pesada. Es como si el aire mismo hubiera ganado masa, haciendo que sea físicamente agotador simplemente ir de la cocina al dormitorio. Todo empezó hace unas 8 semanas. Las cosas sutiles, los susurros y las llaves perdidas, simplemente cesaron. En su lugar, llegó una claridad visual para la que no estaba preparado. Ya no hablo de destellos en mi visión periférica o trucos de la luz. Estoy hablando del pasillo. El pasillo se ha convertido en un punto de tránsito para cosas que no deberían existir. Me he sentado en mi sala, con las luces tenues, y he visto como una masa de oscuridad absoluta, negra como la tinta, se desprende de la sombra del marco de la puerta y se desliza, no camina, sino que se estira por el suelo. Es una densidad que desafía la física. Cuando una sombra normal pasa sobre una pared, aún puedes ver la textura de la pintura debajo. Estas cosas
Son como agujeros en la realidad. Son vacíos que consumen la luz. He llegado a un punto en el que ya no puedo racionalizar esto como energía o recuerdos residuales. Hay una inteligencia detrás de cómo se mueven. Esperan a que yo esté mirando. Se mueven cuando busco mi teléfono. Es un juego del gato y el ratón donde yo soy el ratón, y mi propio hogar es la trampa. Estoy cansado de la adrenalina. Estoy harto de las noches difíciles, donde la temperatura baja tanto que puedo ver mi aliento en el pasillo. Por eso finalmente empecé a grabar. Necesitaba ver si el lente veía lo que yo veía. Porque si la cámara se quedaba en blanco, entonces el problema era yo. Pero como están a punto de ver, la cámara no se quedó en blanco. Las sombras son muy reales, y cada vez están más cerca. Para entender por qué me he quedado en esta casa tanto tiempo, hay que entender que el miedo, cuando se te administra en pequeñas dosis desde la infancia, eventualmente empieza a saber ahogar. La mayoría de la gente habría hecho las maletas en el segundo en que una puerta se cerrara sola, pero para mí, eso era simplemente el ritmo del edificio. Crecí en estas habitaciones. Aprendí a gatear sobre estas tablas y, ya desde entonces, creo que sabía que no era lo único que se movía sobre ellas. Mis primeros recuerdos no son de juguetes o dibujos animados, son del estático. Así lo llamaba cuando tenía 6 años. Era ese zumbido localizado en la esquina de mi cuarto, un parche de aire que se sentía más espeso y frío que el resto de la habitación. En aquel entonces, no era una amenaza. Era solo un observador silencioso. Solía pensar que era un guardián, o quizás solo un resto solitario de quienquiera que vivió aquí antes de que las paredes fueran pintadas de este tono específico de gris. Me desensibilicé. Cuando pasas 20 años escuchando pasos en el ático sabiendo con certeza que la escalera está cerrada, dejas de asustarte. Simplemente subes el volumen de la televisión y sigues cenando. Te dices a ti mismo que, si no te ha hecho daño todavía, nunca lo hará. Pero mirando atrás, me doy cuenta de que esa calma era en realidad una mecha de combustión lenta. Había categorizado a estas entidades como pasivas, como muebles que ocasionalmente se movían solos. Me convencí de que teníamos un acuerdo silencioso, yo no los molestaría y ellos se quedarían en las esquinas. No me di cuenta de que mi falta de miedo era precisamente lo que estaban esperando. Estaba cómodo, y en esa comodidad, bajé la guardia. Durante años, lo paranormal fue solo un zumbido de fondo, una ligera distorsión en la periferia de mi vida. Hubo meses en los que no pasaba nada en absoluto, y casi me convencía de que lo había imaginado todo. Pero entonces, una taza se deslizaba 10 centímetros sobre una mesa plana, o encontraba todas las puertas de la cocina abiertas de par en par a las 3 de la madrugada, y recordaba, la casa nunca está realmente vacía. Era un legado de terrores pequeños y manejables. Pensé que conocía los límites de este asedio. Pensé que sabía exactamente hasta dónde podían estirarse las sombras. Me equivoqué. No me di cuenta de que una presencia que se mantiene callada por 20 años no es pacífica, es simplemente paciente. Y hace 2 meses, esa paciencia finalmente se agotó. Todo lo que creía saber sobre esta casa se evaporó hace 60 días. Esta vez no hubo una acumulación lenta, fue como si un velo hubiera sido rasgado físicamente, y la energía pasó de ser pasiva a depredadora. Empezó con la atmósfera. ¿Conocen esa sensación justo antes de una tormenta eléctrica masiva? Esa presión pesada, cargada de estática, que hace que se te erice el vello de los brazos. Imaginen vivir en esa sensación las 24 horas del día. El aire en los pasillos se volvió viscoso, casi difícil de respirar, y el silencio, que solía ser tranquilo, se convirtió en un peso ensordecedor que hacía zumbar mis oídos. Entonces, las sombras cambiaron. Durante años, vi destellos de reojo, cosas que podían explicarse como ojos cansados o el movimiento de los faros de un coche. Ya no. Estos últimos 2 meses, las sombras han ganado una densidad física aterradora. Ya no son transparentes. Son más negras que la noche más oscura, como tinta derramada en el aire. Las he visto desprenderse de las esquinas del techo y deslizarse por el suelo con una fluidez que me revuelve el estómago.
No caminan, se deforman. Se mueven como humo atrapado en un viento que solo existe para ellas. La parte más inquietante es la dificultad de todo esto. Es un agotamiento literal. Cada vez que veo una moverse por el pasillo, siento que me golpea una ola de cansancio repentino y profundo, hasta los huesos. Es como si se alimentaran de la misma energía que necesito para funcionar. He dejado de dormir en mi cama porque el dormitorio se siente como el centro de todo. Me he mudado al sofá, manteniendo cada luz de la casa encendida, pero no importa. Estas sombras no necesitan oscuridad para existir, ahora son lo suficientemente poderosas como para manifestarse justo frente a una bombilla de 60 vatios. ¿Han empezado a probar los límites de mi espacio personal? A veces estoy sentado en mi escritorio y siento una corriente de aire repentina y gélida, solo para levantar la vista y ver una masa alta y distorsionada, perfectamente inmóvil en el umbral. No tiene rostro, pero sabes que te está mirando. Espera hasta que hago contacto visual, se queda un latido más de lo debido y luego, simplemente, se repliega hacia la oscuridad del pasillo. Me di cuenta entonces de que ya no estaba compartiendo una casa. Me estaban expulsando de ella. Los avistamientos se volvieron tan frecuentes, tan innegables, que supe que si no empezaba a grabar, iba a perder la noción de lo que era real.